Siguiendo con un video tutorial que desarrollé el día de ayer de nombre que denominé reemplazo y ampliación, continúo hoy a este caso que le llamo reemplazo y ampliación con financiamiento. No explicaré toda esta primera parte, la cual pues ya está en el video anterior, hasta en donde se desarrolló los datos de entrada, flujos de inversión, flujos de operación, flujos terminales, flujos totales, y se llegó hasta este punto. Toda esa parte comprende la redacción del problema, que también lo tienes aquí en la misma plantilla, en esta otra hoja, hasta esta parte. Bien, ¿qué sigue en esa segunda parte? Bien, simplemente agregamos el financiamiento. Entonces consiste en suponer que la empresa del ejemplo anterior, es decir, de donde se financiaba con 120 millones el proyecto inicial, contratará una deuda por 80 millones para financiar parte de su inversión inicial. La institución financiera que proporcionó el préstamo cobrará una tasa de interés anual del 8% sobre saldos insolutos, claro, basado en interés compuesto, durante los 8 años que durará el crédito, y requerirá pagos anuales iguales para amortizar tanto intereses como capital. Esto quiere decir que sería amortización francés, es decir, una recuperación de capital bajo el sistema de A dado P, en donde el valor presente son los 80,000 y la A correspondería al pago fijo que se va a hacer durante 8 años al 8%, y el modelo matemático para la solución del mismo pues es este que tienes aquí enfrente, dando un pago de 13,921.18, que es una parte correspondiente de ellos sería interés y la otra parte sería capital. ¿Qué parte sería de interés? Muy sencillo, 80,000 si es al 8. El primer año sería, por ejemplo, 8 por 64, 6,400. De estos 13,921, 6,400 corresponderían a intereses, el resto a amortización de capital. Conforme va disminuyendo este saldo insoluto, la amortización del crédito se va haciendo, por lo tanto el capital va deduciéndose. Pagarías entonces menos interés conforme avanza los pagos, conforme avanzan las amortizaciones. Bien, entonces para ello pues continuamos en la plantilla de Excel que ya te descargas y vamos a explicar este cuadro que sería la primera parte de la explicación de esta segunda. Así bien, entonces desarrollamos este primer cuadro de amortización del crédito de los 80. En donde estableces aquí el valor de los 80 y luego aquí determinamos insertando la función pago de Excel. Así como lo tienes aquí, como puedes ver, pago al 8%, que es la tasa a la que se adquiere el crédito por 8 periodos, y el pago y el principal o capital de 80,000. Y dándonos los 13,921 que acababa yo de explicar en esta fórmula. Bien, pues llenas hacia abajo y tienes los 8 pagos. Como también decía, la parte de interés de estos 13,921, 6,400 del 8% de 80 y 7,521, que es la diferencia entre ambos, conforman este pago. Entonces, interés más capital nos da el total de los 13,921. Entonces así vamos llenando este renglón. Aquí ya nomás quedarían 80,000 menos 7,521 de capital, 72,479 para el siguiente. Este sería el insoluto precisamente.
Y así sucesivamente, así vas llenando, sería nada más llenas hacia abajo. Y así queda esta parte. Lo más importante de esto es explicar este beneficio fiscal que se genera para el flujo del inversionista. El flujo de efectivo del inversionista real es este. No tendrá este dinero en efectivo, por supuesto, como tal, este beneficio fiscal, sino que lo tendrá vía impuestos. Va a existir este escudo fiscal. Entonces aquí lo que puede suceder es que lo que va a suceder es que el valor actual neto y la tasa interna de rendimiento, en sí el proyecto, será mucho más atractivo. Entonces es importante considerar, por un lado, pues la depreciación, que ya se consideró en el ejercicio, y además el financiamiento. Entonces esto es lo más importante de este ejercicio, entender eso y saberlo aplicar para precisamente darle un valor agregado a la valoración financiera de la inversión. ¿Cómo determinamos esto? Muy sencillo. Mira, de estos intereses, el 40% es lo que la empresa paga de impuesto. Por lo tanto, esos intereses corresponde 13.400 por 0.4. A esa cantidad le vas a restar a los 13.921 y en realidad nos quedaría un flujo de 11.361, que ese sería en realidad el pago que se haría una vez hecho la deducción correspondiente de intereses por el aspecto fiscal. Entonces, este diagrama de flujo de efectivo que ya teníamos determinado anteriormente, lo pasamos aquí abajo. Simplemente no lo traemos hacia acá. Entonces, primeramente, haces la tablita y trasladas este flujo de efectivo. Paso siguiente. De este flujo del inversionista que hemos acabado de determinar en función de esta tabla, lo traemos de igual manera aquí. Estos 11.361 vienen aquí, los 11.602, los 11.662, etcétera, hasta los 13.509. ¿Por qué hasta el 8? Bueno, porque son 8 años nada más. Del 1 al 8 es el periodo del crédito, aunque el proyecto de inversión es evaluado hasta 10. Entonces, una vez que dejas puestos estos valores y por supuesto pones aquí el importe como entrada de dinero del crédito. Este se supone que es un pago se supone que es un costo, es un pago. Entonces, por lo tanto, en realidad de ser el valor del pago, va a ser este. Entonces, por eso lo pongo signo negativo y con signo positivo ya que es la entrada. Si el proyecto realmente va a costar 125, entonces 80 serían de capital ajeno y 45.175 sería de capital propio. Por lo tanto, este sería el flujo del inversionista. 45, 4.000, etcétera. Este es el flujo del inversionista. Siguiente paso, determinar el nuevo WACC ya con el financiamiento ajeno, es decir, el costo de capital promedio ponderado, y para ello vamos a elaborar otra nueva tabla para determinar este 740. Bien, sabemos que los recursos propios, es decir, la mezcla absoluta, el importe total que va a pagar el accionista, el inversionista, serían los 45.775, ya que el capital ajeno serán 80.000. Entonces, esta es la mezcla absoluta, conformando el total de 125.175.000 de
de la inversión total, que esta sería la mezcla relativa, 36% de los 125.000, 45.175, entre 125.175 es igual a un 36% que correspondería a capital propio. Por lo tanto, la diferencia, el 64% restante, sería capital ajeno, formando el 100%. Sabemos que la trema de la empresa trabaja a un 12%, entonces aquí ponemos el recurso propio, que es lo que exige el inversor de esta empresa, el 12%, y de recurso ajeno realmente es un 4,8%, no es el 8%, ya que sería 1 menos el 40, sería el 0,6, 0,6 de 8, del 8% sería un pago real de 4,80. Este sería el costo de la deuda, realmente sería el costo componente de la deuda, 4,80, que una vez multiplicada esta mezcla relativa por estos costos componentes, obtenemos estos valores reales. Es decir, el costo real ya del recurso propio es 4,3, correspondiente a este 36%, con un costo del 12, y de capital ajeno, de recurso ajeno, pues sería el 3,1. ¿Por qué? Porque realmente es el 44,8, pero se financia solamente el 64, por lo tanto corresponde el 3,1. La suma de estos dos nos da este 4,70. Este 7,40. Que este es el nuevo costo de promedio ponderado de capital. Una vez utilizado el financiamiento ajeno, entonces ve el beneficio que existe. Es un beneficio bastante considerable el considerar el financiamiento ajeno siempre y cuando pues no deteriorar la reputación crediticia de la empresa. Hasta ese punto, ¿verdad? Se puede generar. Por último, una vez que ya tienes determinamos el nuevo BAN, que por supuesto ya habíamos determinado anteriormente. Teníamos un BAN del 13,3. Puedes ver este BAN de un 13 que era sin financiamiento y compararlo contra este otro. Estamos viendo entonces un 13% un 13% de TIR era lo que nos daba la TIR. Entonces la TIR también mejora. No, decía 7.348 de BAN para 26.800 con financiamiento. Podemos ver una diferencia enorme una vez que se utiliza el financiamiento ajeno. Bien, por último, este cálculo pues es muy sencillo. Llamas simplemente al asistente de funciones nuevamente a esta celda. Entonces, con la instrucción o la función financiera VNA, ¿verdad? Pones el 12%, que es el costo que tiene la empresa. Los flujos de efectivo, pues los tendrás desde aquí, desde este punto 1 hasta el punto 10. Y restas, por supuesto, esta inversión que está aquí.